La noche del 13 de julio de 2012, una joven de 29 años salió a celebrar con su compañero de cuarto en Clearwater, Florida. Era una noche especial. Al día siguiente, Adrian Robert se mudaría con el amor de su vida para comenzar un nuevo capítulo. En el bar conoció a un hombre. Conversaron, rieron, bebieron. Todo parecía normal. A la 1:30 de la madrugada, Adrian decidió caminar a casa. Apenas 2 kilómetros. Ese hombre la siguió, supuestamente para devolverle algo que había olvidado. 2 horas después, su compañero de cuarto encontró su cuerpo sin vida en el baño, parcialmente desnuda, apuñalada. Su auto había desaparecido. Las cámaras de vigilancia lo capturaron todo, y una simple colilla de cigarrillo revelaría la identidad del asesino. Adrian Robert nació el 4 de enero de 1983 en Brunswick, Maine. Creció en una familia amorosa que la vio convertirse en una joven creativa, apasionada por el diseño gráfico. Se graduó de la Universidad de Maine en Augusta en 2005 y trabajó como diseñadora de páginas para el periódico Lewiston Sun Journal. Era talentosa, alegre y querida por todos, pero Adrian soñaba con más. En 2007, a los 24 años, tomó la decisión valiente de mudarse de Maine a Clearwater, Florida. Buscaba nuevas oportunidades, mejor clima y la posibilidad de crecer profesionalmente. En Florida trabajó como artista gráfica freelance y se inscribió en la Universidad del Sur de Florida para continuar sus estudios. Allí conoció a Justin Pounders, el amor de su vida. La relación entre ellos era sólida y llena de planes futuros. En julio de 2012, habían encontrado una casa donde vivirían juntos. Adrian estaba emocionada. Después de años viviendo con compañeros de cuarto, finalmente tendría su propio hogar con el hombre que amaba. Habían hablado de matrimonio y de construir una familia. El futuro se veía brillante. El 13 de julio de 2012 era viernes por la noche. Para Adrian era una fecha especial. Al día siguiente se mudaría oficialmente con Justin. Era el fin de una etapa y el comienzo de otra. Había vivido con su compañero de cuarto Jay durante años, y esa noche decidieron salir juntos una última vez como despedida. Comenzaron bebiendo en su apartamento, preparándose para la noche. Decidieron ir a Diamond Dolls, un club nocturno en la autopista 19 Norte. Como ya habían estado bebiendo, tomaron la decisión sensata de caminar hasta el club. Era aproximadamente 1,5 kilómetros de distancia. Llegaron a Diamond Dolls alrededor de las 10:30 de la noche. El lugar estaba animado. Adrian y Jay se acomodaron, pidieron bebidas y comenzaron a disfrutar. Conversaban, reían, recordaban buenos momentos. Adrian estaba radiante esa noche. No tenía idea de que sería su última noche de vida. Durante las horas en Diamond Dolls, Adrian y Jay conocieron a un hombre. Era afroamericano, joven, aparentemente amigable. Se presentó como Thomas Hampton Frederick. Tenía 23 años y vivía en Clearwater. Conversó con ellos durante parte de la noche. En un bar, este tipo de interacciones son normales. No había nada particularmente sospechoso sobre Thomas a primera vista. Thomas había llegado al club en taxi alrededor de las 5 de la tarde, horas antes que Adrian y Jay. Las cámaras de seguridad lo captaron llegando. Bebió, socializó y eventualmente se cruzó con Adrian y Jay. Para ellos, era simplemente otro cliente del bar con quien intercambiaban palabras casuales. Lo que no sabían es que Thomas ya había estado en el radar policial anteriormente. Había sido reportado en un caso de persona sospechosa por el Departamento de Policía de Clearwater. Su número de teléfono ya estaba en una base de datos criminal, pero sin antecedentes significativos, no había forma de que Adrian o Jay supieran que este hombre representaba un peligro. Alrededor de la 1:30 de la madrugada del 14 de julio, Adrian decidió irse a casa. Estaba cansada y sabía que al día siguiente sería un día ocupado con la mudanza. Jay decidió quedarse un poco más en el club. Adrian estaba cómoda caminando de regreso sola. Eran solo 2 kilómetros y el camino era relativamente seguro. Las cámaras de seguridad de Diamond Dolls capturaron el momento exacto
en que Adrián salió del establecimiento a la 1:30 am. Se la ve saliendo tranquilamente, caminando hacia la salida. Está sola, sin signos de angustia. Pero las cámaras capturaron algo crucial. Aproximadamente 30 segundos después, Thomas Frederick también abandonó el club. Claramente, la siguió. Caminó en la misma dirección que ella, acelerando el paso para alcanzarla. El video muestra cómo Thomas alcanza a Adrián en la acera. Lleva en su mano un chal negro que Adrián había dejado olvidado en una silla. Aparentemente siendo caballeroso, corrió detrás de ella para devolvérselo. Adrián probablemente le agradeció por su cortesía. El video muestra cómo ambos continúan caminando juntos en dirección al apartamento de Adrián. No hay señales visibles de conflicto. Parecen dos personas simplemente conversando, pero esa confianza depositada en un extraño le costaría la vida. Lo que sucedió durante el camino desde Diamond Dolls hasta el apartamento permanece parcialmente en el misterio. No había cámaras en ese tramo, no había testigos. Lo que sí sabemos es que Thomas logró entrar al apartamento de Adrián. No hubo signos de entrada forzada, lo que significa que ella voluntariamente abrió la puerta o Thomas encontró otra forma de entrar sin romper cerraduras. Dentro del apartamento ocurrió una lucha terrible. Los investigadores encontraron el asiento del inodoro roto y moretones en el cuerpo de Adrián que indicaban resistencia. Había luchado por su vida con todas sus fuerzas. La evidencia también indicó agresión sexual, aunque Thomas no fue formalmente acusado de violación debido a complejidades legales. En algún momento durante el ataque, Thomas tomó un cuchillo y apuñaló a Adrián una vez en la parte superior izquierda del pecho. Fue una puñalada profunda y mortal que penetró órganos vitales. Adrián colapsó en el baño. En cuestión de minutos, estaba muerta. Tenía 29 años y había estado a menos de 12 horas de mudarse con el amor de su vida. Después de matar a Adrián, Thomas no huyó en pánico. Fue metódico y calculador. Fue al dormitorio y cortó deliberadamente una sección de la sábana de la cama, probablemente porque contenía evidencia forense como fluidos corporales o ADN. Intentó llevarse la evidencia más condenatoria, pero cometió errores. La ciencia forense moderna es sofisticada y dejó rastros suficientes. Antes de irse, Thomas tomó las llaves del jeep naranja brillante de Adrián y se lo llevó. Horas más tarde, ese mismo día, la policía de Largo encontró el jeep estacionado en un centro comercial. El vehículo fue procesado en busca de evidencia forense que ayudaría a construir el caso. Jay regresó al apartamento alrededor de las 3:30 de la madrugada. Cuando entró, algo se sintió inmediatamente mal. La puerta no estaba cerrada con llave. Había un silencio extraño. Jay llamó a Adrián, pero no hubo respuesta. Comenzó a buscarla y fue al baño. Lo que vio lo traumatizó para siempre. Adrián yacía en el suelo, inmóvil, vestida solo con su sostén. Sus ojos estaban abiertos, pero no había vida en ellos. No respiraba. Había una herida de puñalada visible en su pecho. Con manos temblorosas, Jay marcó el 911. Los paramédicos llegaron en minutos, pero no pudieron hacer nada. Adrián fue declarada muerta en la escena. La policía acordonó el área. Los detectives de homicidios y técnicos forenses comenzaron su trabajo meticuloso de documentar cada detalle y recolectar evidencia. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Pinellas, liderados por el sheriff Bob Gualtieri, tomaron el caso con máxima prioridad. Entrevistaron exhaustivamente a Jay, quien les contó sobre la noche en Diamond Dolls y el hombre que habían conocido en el bar. Los detectives fueron inmediatamente al club y solicitaron todas las grabaciones de seguridad. Pasaron horas revisando el metraje y encontraron el momento exacto en que Adrián salió a la 1:30 am, seguida 30 segundos después por el hombre que Jay había descrito. Más crucial aún, las cámaras lo mostraron alcanzándola, entregándole el chal y ambos caminando juntos. Los investigadores revisaron más metraje y descubrieron que el mismo hombre había llegado al club en taxi alrededor de las 5 de la tarde. Los taxis mantienen registros.
Los detectives contactaron a las compañías de taxis y encontraron el registro. El taxi había sido llamado desde un número de teléfono celular específico. Cuando corrieron el número a través de sus bases de datos, obtuvieron un resultado. Pertenecía a Thomas Hampton Frederick, quien había sido reportado previamente en un caso de persona sospechosa. Ahora tenían un nombre y un sospechoso identificado. Para el 16 de julio, apenas 2 días después del asesinato, los detectives habían identificado a Thomas como su principal sospechoso. Tenían video que lo colocaba con Adrián justo antes de su muerte. Pero necesitaban más, necesitaban su ADN. Los detectives establecieron vigilancia las 24 horas. Durante 2 semanas completas siguieron a Thomas a todas partes. Lo vieron ir a trabajar, regresar a casa, interactuar con amigos. Thomas no tenía idea de que cada movimiento estaba siendo documentado. Entonces obtuvieron su oportunidad. Durante la vigilancia, un detective observó a Thomas fumar un cigarrillo. Cuando terminó, simplemente tiró la colilla por la ventana de su auto. Para Thomas era basura insignificante. Para los investigadores era oro puro. Los detectives recolectaron cuidadosamente la colilla, siguiendo protocolos forenses estrictos. La colilla contenía saliva. La saliva contenía células. Las células contenían ADN. Ahora tenían su muestra. La colilla fue enviada inmediatamente al laboratorio forense del condado de Pinellas. Los técnicos extrajeron el ADN y crearon un perfil genético completo de Thomas Hampton Frederick. Ese perfil fue comparado con el ADN recolectado de la escena del crimen. El análisis de ADN es una de las formas más confiables de evidencia forense. Las probabilidades de que 2 personas no relacionadas tengan el mismo perfil son astronómicamente pequeñas. Los técnicos ejecutaron los análisis múltiples veces para confirmar. Los resultados eran consistentes. El ADN de Thomas coincidía perfectamente con el ADN encontrado en la escena del crimen. La coincidencia era estadísticamente concluyente. No había duda científica. El 25 de julio de 2012, 11 días después del asesinato, los detectives obtuvieron una orden de arresto. Localizaron a Thomas en su lugar de trabajo y lo arrestaron sin incidentes por asesinato en primer grado y robo de vehículo. El caso fue construido meticulosamente durante los meses siguientes. La evidencia era abrumadora. Video de vigilancia, testimonio de Jay, evidencia forense de la escena, el jeep robado recuperado y, crucialmente, la coincidencia de ADN. Inicialmente, los fiscales consideraron buscar la pena de muerte, pero después de evaluación legal, concluyeron que buscar cadena perpetua sin libertad condicional era más seguro jurídicamente. La familia de Adrián, consultada sobre esta decisión, aceptó. El juicio comenzó en enero de 2014. La familia de Adrián viajó desde Maine para asistir. Durante 3 días, la fiscalía presentó su caso metódicamente. Mostraron el video, presentaron la evidencia forense y expertos en ADN testificaron sobre la coincidencia perfecta. La defensa intentó argumentar defensa propia, alegando que después de relaciones sexuales consensuales, Adrián lo atacó y él respondió. Era una narrativa débil que contradecía toda la evidencia forense. El jurado deliberó aproximadamente 2 horas. El 31 de enero de 2014 regresaron con su veredicto. Culpable de asesinato en primer grado y culpable de robo de vehículo. Mark y Lori Robert, los padres de Adrián, lloraron cuando escucharon las palabras. No eran lágrimas de felicidad, sino de alivio, mezclado con dolor permanente. Thomas Hampton Frederick fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante todo el juicio, Thomas mostró poco remordimiento. Según Mark Robert, actuó de manera arrogante incluso cuando el veredicto fue leído. No pidió perdón ni mostró compasión. Después del juicio, Mark Robert expresó: «El animal que tomó a mi hija ahora va a estar en una jaula como un animal debería estar. No trae a Adriane de vuelta, pero se hizo justicia hoy». Lori Robert dijo que había sido increíblemente difícil estar en la misma sala con el asesino de su hija, escuchar los detalles horribles, pero lo hicieron
porque Adrian merecía que su familia estuviera allí, luchando por ella, hasta el final. Thomas Hampton Frederick actualmente cumple su sentencia en la institución correccional Hardy, en Bowling Green, Florida. A menos que su condena sea anulada en apelación, algo altamente improbable, pasará cada día restante de su vida en prisión. El caso de Adrian Robert es un recordatorio devastador de cuán rápido puede cambiar todo. Una joven a horas de comenzar el capítulo más emocionante de su vida, terminó asesinada por un extraño que había conocido horas antes. Ella confió en alguien que parecía inofensivo. Aceptó su ayuda cuando él amablemente le devolvió algo olvidado. Y esas decisiones, completamente razonables en circunstancias normales, le costaron todo. No es justo culpar a Adrian por confiar. Ella no hizo nada malo. Salió con un amigo, conoció a alguien en un bar y caminó a casa. Estas son cosas que millones de personas hacen sin consecuencias trágicas. El único responsable es Thomas Hampton Frederick. Esa culpa es enteramente suya. La tecnología de vigilancia jugó un papel crucial en resolver este caso. Las cámaras capturaron el momento exacto en que Thomas siguió a Adrian y su llegada en taxi, llevando a los investigadores a su número de teléfono. La ciencia forense, específicamente el análisis de ADN, fue absolutamente crucial. La colilla del cigarrillo fue la pieza de evidencia que definitivamente lo condenó. La familia de Adrian ha trabajado para mantener viva su memoria. Comparten fotos y recuerdos de ella, hablando sobre su bondad, creatividad y amor por la vida. Quieren que el mundo recuerde a Adrian no como una víctima, sino como la joven vibrante, talentosa y amorosa que era. Justin Pounders perdió al amor de su vida. Habían planeado construir una vida juntos, encontrado una casa, hablado de matrimonio y niños. Todo fue arrebatado en una noche de violencia sin sentido. Este caso nos enseña que el mal puede esconderse detrás de rostros aparentemente normales. Thomas Frederick no parecía un monstruo en ese bar, parecía un tipo regular, pero dentro había una oscuridad que nadie podría haber detectado. También nos enseña sobre la importancia de la tecnología y la ciencia en la justicia moderna. Las cámaras de vigilancia y el ADN resolvieron este caso. Sin esas herramientas, Thomas podría haber salido impune. Finalmente, nos recuerda valorar cada momento con nuestros seres queridos. Adrian se despidió de su familia en Maine, asumiendo que tendría décadas por delante. Pero la vida es frágil e impredecible. Adrian merecía vivir, mudarse con Justin, casarse, cumplir sus sueños profesionales y envejecer rodeada de familia. En cambio, su vida terminó a los 29 años, asesinada por un monstruo que había conocido horas antes. Pero aunque su vida fue cortada trágicamente, su espíritu vive en la memoria de quienes la amaron. Y la justicia finalmente llegó. Thomas Hampton Frederick pasará el resto de su vida en prisión, pagando por el horrible crimen que cometió. Este es el caso de Adrian Robert. Una vida llena de promesas, una noche de celebración que terminó en tragedia, una investigación impulsada por tecnología y ciencia, y una familia que nunca se rindió hasta que se hizo justicia. El asesinato de Adrian Robert sacudió profundamente a la comunidad de Clearwater. Los residentes locales estaban conmocionados de que un crimen tan brutal pudiera ocurrir en su vecindario, en un área que consideraban relativamente segura. Las mujeres jóvenes que vivían en apartamentos cercanos comenzaron a reconsiderar sus hábitos de seguridad. Muchas dejaron de caminar solas por la noche, incluso distancias cortas. Diamond Dolls, el club donde Adrian pasó sus últimas horas felices, también se vio afectado por la tragedia. Los empleados que trabajaron esa noche quedaron traumatizados al saber que habían visto a Adrian momentos antes de su muerte. El personal de seguridad revisó sus protocolos, cuestionándose si podrían haber hecho algo diferente para protegerla. Pero la realidad era que nadie podría haber predicho lo que Thomas Frederick planeaba hacer. La comunidad de Maine, donde Adrian creció, organizó vigilias en su memoria.
Sus antiguos compañeros del periódico Lewiston Sun Journal compartieron historias sobre su talento y dedicación. Crearon un fondo conmemorativo en su nombre para apoyar a estudiantes de diseño gráfico que, como Adriane, soñaban con perseguir sus pasiones creativas. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para la familia Robert. Amigos de la infancia, compañeros de universidad, colegas de trabajo, todos compartieron fotografías y recuerdos de Adriane. Surgió una imagen clara. Una joven que había tocado muchas vidas con su bondad, su creatividad y su espíritu positivo. No era solo una estadística criminal, era una persona real, con una red enorme de personas que la amaban y la extrañaban profundamente. El caso también generó conversaciones importantes sobre la seguridad personal, especialmente para mujeres jóvenes. Expertos en seguridad fueron invitados a dar charlas en universidades y comunidades sobre cómo reducir riesgos sin vivir en miedo constante. El equilibrio era delicado, nadie quería culpar a las víctimas o sugerir que Adriane había hecho algo malo, pero también era importante que las personas, especialmente las mujeres, tuvieran herramientas y conocimientos para protegerse. Los defensores de los derechos de las víctimas utilizaron el caso de Adriane para abogar por mejor iluminación en calles, más cámaras de seguridad en áreas públicas y programas de acompañamiento nocturno en comunidades. Argumentaban que si bien los individuos deben tomar precauciones razonables, la sociedad también tiene la responsabilidad de crear entornos más seguros para todos. El sheriff Bob Gualtieri, quien había supervisado la investigación, habló públicamente sobre el caso en conferencias de aplicación de la ley. Utilizó el caso de Adriane como ejemplo de cómo la tecnología moderna, específicamente las cámaras de vigilancia y el análisis de ADN, puede ser crucial para resolver crímenes violentos. Enfatizó la importancia de la vigilancia paciente y metódica que había llevado a la captura de Thomas Frederick. Para los investigadores que trabajaron en el caso, la resolución exitosa trajo satisfacción profesional, pero también peso emocional. Habían visto las fotografías de la escena del crimen, habían conocido a la familia destrozada de Adriane, habían pasado semanas siguiendo a Thomas Frederick, sabiendo que probablemente era un asesino pero necesitando evidencia sólida antes de poder arrestarlo. El caso les recordó por qué habían elegido esta profesión: para obtener justicia para víctimas que ya no podían hablar por sí mismas. El caso de Adriane Robert permanece como un ejemplo poderoso de varios aspectos críticos de la justicia criminal moderna y la naturaleza impredecible de la violencia. Años después de su muerte, su historia continúa siendo contada, estudiada y recordada por múltiples razones importantes. Primero, el caso demuestra cómo los depredadores pueden parecer completamente normales en la superficie. Thomas Frederick no era un extraño obviamente amenazante. Era un joven que conversaba casualmente en un bar, que bebía y socializaba como cualquier otra persona. No había señales externas evidentes de que representaba un peligro mortal. Esta realidad es aterradora pero importante de reconocer. El mal no siempre viene con advertencias claras. Las personas más peligrosas a menudo son aquellas que pueden mezclarse perfectamente en situaciones sociales normales, ganando confianza antes de revelar sus verdaderas intenciones. Segundo, el caso ilustra la importancia crítica de la tecnología en la investigación criminal moderna. Sin las cámaras de seguridad de Diamond Dolls, los investigadores habrían enfrentado un desafío mucho mayor, identificando a Thomas como sospechoso. Las cámaras capturaron no solo su presencia en el bar, sino el momento crucial en que siguió a Adriane fuera del establecimiento. Capturaron su llegada en taxi, lo que llevó a los detectives directamente a su número de teléfono. En la era digital, la ubicuidad de las cámaras de vigilancia se ha convertido en una herramienta invaluable para resolver crímenes, aunque también plantea preguntas legítimas sobre privacidad y vigilancia gubernamental. La vida de Adriane Robert importó. Su muerte fue una tragedia terrible, pero su memoria vive, y la justicia, eventualmente, finalmente llegó. Que su historia nunca sea olvidada y que inspire a otros a vivir plenamente, amar profundamente y luchar incansablemente por la justicia cuando se cometen injusticias.